Muy bien, jóvenes, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a esta sesión correspondiente a la 10ª semana de la unidad didáctica de seguridad e higiene de productos cárnicos y agrobiológicos. Eh, en esta sesión vamos a tocar un tema importante que es la elaboración del plan HACCP, y para ello el equipo conformado por Bolaños, Valverde, Ramírez, Faustino y Alvarado van a encargarse de la exposición preliminar, y posteriormente estaremos pues haciendo los comentarios respectivos para poder complementar el tema, ¿sí? Entonces, adelante el equipo. Si ustedes gustan, puedes poner uno solo. Si gustan también, cada quien puede poner su parte. No hay ningún problema. Adelante. Bueno, gracias. Profesor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. En esta tarde mi grupo conformado por Valverde Guevara Alexis, Ramírez Rodríguez Brigitte, Faustino Toribio Ana, Alvarado Rojas Yanilson y mi persona Bolaños Sonor Sanoletti. Expondremos todo lo referente a la elaboración del plan HACCP. Objetivos. Como sabemos que es identificar los peligros relacionados con la seguridad del consumidor que nos pueden ocurrir en la cadena alimentaria, tanto estableciendo los procesos de control que nos pueden garantizar a la inocuidad del producto. O también podría ser que el plan HACCP se basa en un sistema de ingeniería conocido como análisis de fallas o modos y efectos, donde cada etapa del proceso se observan con errores que puedan ocurrir en causas probables y sus efectos, para entonces poder establecer el mecanismo de control, donde también podemos decir que es brindar productos libres de peligros físicos, químicos o biológicos que pueden causar inconvenientes de salud para sí a consumidores y clientes, donde los productos inocuos deben ser muy confiables. La introducción. El presente trabajo fue elaborado por los estudiantes del Programa de Estudios de Industrias Alimentarias del Instituto Superior Público Virú. El propósito es exhibir la indagación que se realizó sobre el tema de la elaboración del plan HACCP. Como sabemos que el sistema de análisis de riesgo o puntos críticos de control HACCP es un fundamento científico y carácter sistemático que nos permite identificar peligros específicos y medidas para un control, donde el propósito de garantizar la inocuidad de los alimentos de una forma lógica y objetiva, donde también identificamos, evaluar y prevenir todo tipo de riesgo de contaminantes que cada producto nos puede presentar a un nivel físico, químico y biológico a lo largo de todos los procesos de la cadena de producción, como también podría haber cambios que pueden derivar a los avances y el diseño del equipo o los procesamientos a la elaboración de este producto de elaboración HACCP. No se escucha. Identificación de puntos críticos de control. Las directrices de Codex Alimentarius define que un punto crítico de control como una fase en la que puede explicarse un control en que es esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos o para reducir un nivel aceptable. Un punto de control es una operación o una etapa que requiere un control eficaz para eliminar o reducir hasta niveles aceptables de un peligro para la salud alimentaria. Si se ha identificado un peligro en una fase donde se justifique, actúa un control necesario para salvaguardar la inocuidad, y si no es
no existe ninguna medida de control en esa fase o en cualquier otra, entonces el producto o el proceso deberá modificarse en esa fase o en cualquier otra fase anterior o posterior, a fin de incluir una medida de control. También debemos tener en cuenta que para determinar los puntos críticos de control se precisa un modo de proceder lógico y sistemático con el uso de un árbol de decisiones, en los cuales es una secuencia de preguntas hechos para determinar si es un punto de control o no es un punto de control crítico. La siguiente diapositiva, por favor. El árbol de decisiones debe ser flexible, ya que para su uso se usa en producciones, en sacrificio de animales, procesamiento, en el almacenamiento, distribución y en otros procesos más. Primero, existen medidas preservativas para el control. No es necesario para el control, ya que en esta fase se puede asegurar la inocuidad. Si es sí modificar la fase de proceso o producido. En no es alto no es un punto crítico de control. Sí, en la segunda pregunta ha sido especificado. A ver, parece que la señorita tiene algún problema de señal. Por favor, esta parte es la más importante, diría yo, de esta sesión. ¿Sí? Necesita ser explicada por el equipo de una manera contundente y clara. Así que, por favor, algún otro integrante que tenga mejor señal y que pueda explicar, por favor, el árbol de decisiones. A ver, por favor, el equipo. Se quedaron en silencio, no están diciendo nada. Sí, profesor, disculpe, mi compañera Ana creo que tiene problemas de conexión. Bueno, en el árbol de decisiones, como mi compañera estaba explicando, existen medidas preventivas de control, como podemos observar, modificar la fase de proceso producto. Es necesario el control en esta fase para asegurar la inocuidad. O puede ser sí o puede ser no. En tanto, en el alto no es un punto crítico de control. En la parte, si fuera así, pasaría a ser así específicamente concebida en la fase de la probabilidad en la que se produce un peligro. Y si fuera no, pasaría al punto C, donde podría reducir una contaminación con peligros identificados a niveles superiores a los aceptables o podrían aumentar a niveles inaceptables. Y si fuera por otra parte sí, ya pasaría a ser un punto crítico de control, donde podemos decir que si el punto 3 fuera no,
ya sería un alto donde no sería un punto crítico de control. Y por otro modo, si fuera así, pasaría a ser eliminados a los peligros identificados o se reducirá a un nivel aceptable, a una probabilidad de que no se reduzcan a una fase posterior. Y si fuera así, también pasaría a un alto donde no puede ser un punto crítico de control, donde nos produciría el siguiente peligro o también podría ser necesario en muchos niveles muy aceptables. A continuación les detallamos un ejemplo acerca de los puntos críticos de control, donde podemos decir que existen algún tipo relacionado con una materia prima, donde si fuera no sería proseguir y si fuera así eliminaría usted a un consumidor de este peligro producto, tanto también como sí. Podría contaminar instalaciones u otro producto en los que se controla el peligro. Y si fuera no, la materia prima sensible necesario a un alto nivel de punto crítico de control. Donde si fuera no, pasaríamos a una materia prima muy sensible, donde el necesario a un alto nivel de puntos críticos de control. Y si fuera así, podría ser que puede contaminar instalaciones u otros productos en los que se controla el peligro. Donde también, si fuera así, la materia prima sensible fuera un necesario a un alto nivel de punto crítico de control, y si no fuera, no, proseguiríamos. También aquí les muestro un ejemplo acerca de los puntos críticos de control. Como ya les detallé anteriormente, sería solamente que es casi idéntico, pero ya con otro tipo de producto. Pasos de elaboración. Pasos de elaboración. 12 pasos. El primer paso podemos ver que encontramos el equipo del HACCP para comprender plenamente el sistema del producto y poder identificar todos los peligros probables y los PPC. Paso 2. Describir el producto. Para iniciar un análisis de peligros, se deberá elaborar una descripción completa del producto, incluye las especificaciones del cliente utilizando un formulario con el que figura en el apéndice 3. Paso 3. Identificamos el uso al que ha de destinarse el producto. El producto a tener en cuenta cómo se tiene la intención de utilizar el producto, la información sobre si el producto se consumirá directamente o se someterá a cocción o a una elaboración posterior. Esto influirá en un análisis de peligros. Paso 4. Elaborar el diagrama de flujo del producto. La primera función del equipo es elaborar un diagrama de flujo del producto. Paso 5. Confirmar un diagrama de flujo en situación. Una vez completo el diagrama de flujo del producto, los miembros del equipo deberían visitar el sistema del producto. Por ejemplo, una explotación agrícola, un almacén o una zona de fabricación. Paso 6. Identificar y analizar el peligro o peligros. Principio 1. Para asegurar el éxito de un plan HACCP, es fundamental identificar y analizar los peligros de manera satisfactoria. Estos deberán tenerse en cuenta todos los peligros efectivos o potenciales que puedan darse en cada uno de los ingredientes y en cada una de las fases del sistema de producto. Paso 7. Determinar los puntos críticos de control. Principio 2. Deberían recorrerse una por una todas las etapas del diagrama de flujo del producto dentro del ámbito de aplicaciones del estudio del plan HACCP. Paso 8. Establecer límites críticos para cada PCC. Principio 3. Deberán especificarse y validarse límites críticos para cada PCC. Entre los criterios aplicados suelen figurar las mediciones de temperatura, tiempo, contenido de humedad, pH, actividad de agua y parámetros sensoriales. Paso 9. Establecer un producto de vigilancia. Principio 4. La vigilancia es el mecanismo utilizado para confirmar que se cumplen los límites críticos de cada punto crítico de control.
Paso 10. Establecer medidas correctivas, principio 5. La vigilancia determinada que no se cumplen los límites críticos, demostrándose así que cuando el proceso está fuera de control, deberán adoptarse inmediatamente medidas correctivas, ya que estas medidas correctivas deberán tener en cuenta la situación más desfavorable posible, pero también deberían basarse en la evaluación de los peligros. Paso 11. Verificar el plan de APP desde principio 6. Una vez elaborada el plan HACCP y validados todos los puntos críticos de control, deberían verificarse el plan en su totalidad. Cuando el plan esté aplicándose normalmente, deberían verificarse y examinarse de forma periódica. Esta tarea incumbirá a la persona encargada de este componente específico del sistema del producto. Paso 12. Principio 7. El mantenimiento de registros en una parte esencial del proceso de HACCP demuestra que se han seguido los procedimientos correctos desde el comienzo hasta el final del proceso, lo que permite rastrear el producto, deja constancia del cumplimiento de los límites críticos fijados y puede utilizarse para identificar aspectos problemáticos. A continuación, tenemos un tablero de control HACCP donde podemos identificar paso por paso cada peligro, cada etapa de paso, las medidas de control y los puntos críticos de control y los límites críticos. Concluyendo, en conclusiones, consideramos mi equipo que el HACCP es su aplicación en cualquier proceso de alimentos, redondea en una notable disminución de los problemas causados al consumidor por las enfermedades de transmisión, estas o también por factores físicos o químicos que pudieran poner en peligro su salud. HACCP es una exigencia del mercado mundial que los productos deben brindar de una confianza sanitaria al cliente. Un punto crítico de control es una etapa en el proceso de elaboración de un producto alimentario que se pueda aplicar en medios de control y evitar así el peligro para la salud. Es un punto de proceso en el que se puede aplicar una medida en la etapa final para impedir, excluir o minimizar un nivel de aceptable de peligro detectado. Recomendaciones. Como sabemos, recordar la validación demuestra que el sistema de HACCP se opera o también como el diseño, donde también puede controlar los peligros y el producto que puede producir debe ser inocuo. Sustentar técnicamente las decisiones con información confiable, especialmente aquella generada por los repartes de la propia empresa o también por el rubro, o también puede ser etcétera, no cualquier otra empresa. Mantener acceso a todos los artículos científicos especializados como libros, proveedores, entre otros, y entonces podría defender cómo argumenta validar la forma en que está establecido el sistema HACCP. O también podría decir que pida sustentos técnicos explícitos cuando reciba recomendaciones para modificar lo que usted o lo que estamos estableciendo. Gracias. Ok, muy bien. Gracias al equipo. Por favor, volver a la diapositiva donde está el primer paso. A ver, jóvenes, de lo que se trata es no de centrarnos en lo que encontramos en Internet, en la teoría, sino de interpretar lo que estamos haciendo, porque si nosotros no interpretamos lo que estamos haciendo, básicamente es como si tuviéramos, pues, como si estuviéramos compartiendo memes, ¿no? O sea,
sin ningún tipo de repente, digamos, efecto más allá de que simplemente tenemos la galería de nuestro celular totalmente llena de un montón de memes que ni nos acordamos qué es. Lo mismo ocurre con la información si es que no la interpretamos, ¿sí? Nos llenamos de información, ¿no? Y definitivamente, pues, no las leemos o no las interpretamos, no las sabemos usar, ¿no? Esta generación, a diferencia de mi generación y sobre todo la generación antes de mí, eh, tenían, pues, antes teníamos la dificultad de que la información en sí no era disponible. No teníamos, bueno, en mi tiempo pude vivir una etapa en donde todavía no había internet. Imagínense ustedes la vida sin internet y cambiar drásticamente a la era post-internet, ¿no? Y ahora nos encontramos en eso. Entonces, la información antes no estaba disponible como ahora, que tienes un buscador y que puedes encontrar muchas cosas en internet, sino que más bien era exclusiva, ¿no? Restrictiva. Para poder encontrar información tenías que buscar en los libros, en las bibliotecas, etcétera. Ahora, lo que se busca hacer en Internet es generar bibliotecas virtuales. Sin embargo, hay tanta disponibilidad de información que no se interpreta y sobre todo no se sabe usar. Ustedes tienen mucha información, pero de esa excesiva cantidad de información, ¿cuánto es lo que efectivamente aplican diariamente? No necesariamente lo que debería ser, ¿no? Ahora, también hay mucha, y en esto también he caído algunas veces yo, se los comento para que ustedes sepan, que un libro no se lee solo, ¿sí? O un texto no se lee solo, no se interpreta solo. Ustedes tienen que tomarse el tiempo para estudiar, ¿de acuerdo? Pero vamos centrándonos en el tema. A ver, jóvenes, el HACCP básicamente se implementa en 12 pasos, ¿sí? Pero hay que saber diferenciar de que todos estos pasos en sí no generan un entregable, ¿sí? Lo que generan entregables son algunos de estos pasos, pero no todos, ¿de acuerdo? Sin embargo, nosotros cuando recopilamos los entregables que se van generando aquí, en estos 12 pasos y con cada una de las partes que tienen ellos, los recopilamos y armamos un entregable grande que se llama Plan HACCP, ¿ok? En donde ahí vamos a encontrar el resultado de haber nosotros implementado estos 12 pasos. El resultado de, más no necesariamente el hecho de implementar es un entregable, sino el resultado después de implementar es el entregable. Eso hay que entenderlo bastante bien, ¿ok? Entonces, como primer paso, por ejemplo, es establecer un equipo, o en realidad es formar el equipo HACCP, ¿sí? Formar el equipo HACCP. Y para esto, ustedes se van a dar cuenta de que en las empresas, eh, por lo general, se toma en consideración variables no tan objetivas como puede ser un currículum vitae, por ejemplo, sino más bien se toma en cuenta experiencia, expertise, también el currículum, la forma de comportamiento de las personas. Se tienen en cuenta muchísimos aspectos, también el tema del perfil profesional, para poder armar un equipo que debe estar integrado aproximadamente por 7 personas, a veces un poco más, pero que debe ser lo suficientemente sólido a nivel de el proceso para el cual aplica este HACCP. Recordemos, por favor, que cuando estamos hablando de HACCP, estamos hablando de realizar un plan para un proceso productivo, ¿sí? En la industria alimentaria. Quiere decir que si nosotros tenemos 2, 3, 4, 5 líneas de procesamiento, por ende, ¿cuántos planes HACCP deberemos tener? ¿Uno o 5? ¿Qué me dicen ustedes? A ver el equipo, por favor, si es que ha leído un poco de eso. ¿Qué opinan ustedes, por favor? O para todos. Si tenemos 5 líneas de procesos diferentes con productos diferentes, ¿ustedes creen
que debemos hacer un solo HACCP para toda la planta o podemos hacer HACCP por separado en las líneas? ¿Qué me dicen ustedes? Mm, Quiero escucharlos. Voy a tomar en consideración sus participaciones. Repito la pregunta. Si tenemos varias líneas de proceso dentro de una misma empresa, ¿sí? Con varios productos diferentes, ¿será conveniente hacer solamente un plan HACCP para toda la empresa o podemos hacer HACCP por separado para cada uno de los productos? ¿Quién me da una opinión? Debe ser por separado, profesor. Claro, profesor. Ok, por separado. ¿Por qué será por separado? ¿Me pueden decir? Porque se está trabajando con diferentes productos y no va a aplicar lo mismo de un producto a otro, ¿no? Totalmente, exactamente. Lo que ocurre es que cuando nosotros avancemos en los pasos del HACCP nos vamos a dar cuenta de que para poder hacer el HACCP necesitamos un flujograma, ¿sí? Necesitamos primero establecer un diagrama de flujo, diagrama de proceso. ¿Y ese flujograma cómo se arma? ¿Se arma en función a qué? Se arma en función al producto que se va a elaborar. Entonces, si yo tengo 20 flujogramas, ¿tendré que hacer un solo HACCP? No, porque en cada flujograma va a haber sus propias peculiaridades. Entonces, tenemos que hacer diferentes planes HACCP, ¿sí? Probablemente algunos aspectos, por ser de la misma empresa, coincidirán, pero no todos. Entonces, no podemos generalizar, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos 20 productos dentro de una misma empresa, ¿sí? Separados obviamente en diferentes plantas, como ocurre, por ejemplo, en, en Virú, en la empresa Virú, ¿sí? Ahí tienen plantas por separado. No tienen un solo HACCP para toda la empresa, tienen HACCP por separado, ¿de acuerdo? Por ende, ¿será necesario tener distintos equipos HACCP? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen ustedes? O si tengo de repente cinco líneas diferentes, con 5 productos diferentes, puedo manejarlo todo con un solo equipo HACCP. ¿Qué les dice su instinto de, de profesional técnico de industrias alimentarias? ¿Mm? Si ya dijimos que son HACCPs diferentes, ¿los equipos también serán diferentes o será el mismo? Diferente, profesor. Así es, diferentes. Uy, se fueron las diapositivas, ¿qué pasó? Creo que es el, no sé qué habrá pasado. A ver, por favor, el grupo trate de reponer esas diapositivas. Por mientras les voy explicando, ¿no? Entonces, en este primer paso, pues, de el HACCP, que es conformar el equipo, la plataforma le expulsó, no puede ingresar, dice. Qué raro, eso es su señal, seguramente. Alguien, por favor, del equipo que pueda proyectar las diapositivas nuevamente, porque estamos a la mitad de la explicación. ¿Sí? Sin esas diapositivas no vamos a poder explicar. Por favor.
Ok, sí. Bueno, podemos explicar desde ahí, sí. No están desarrollados los pasos, pero basta que estén ahí mencionados para poder trabajarlos, ¿sí? Entonces, la conformación del equipo HACCP es muy importante porque eh, nosotros debemos crear un equipo multidisciplinario que debe estar conformado por integrantes de la empresa, colaboradores, pero de diferentes áreas, ¿sí? De calidad, de mantenimiento, de producción, de repente, ¿no? De laboratorio. De repente, eh, ahí justamente es donde muchos de los equipos HACCP se demoran un poco de tiempo, ¿no? Porque escoger a las personas idóneas no es tan sencillo, porque no es solamente que sean buenos en lo que están haciendo, sino que tengan pues un perfil colaborador de poder integrar y cruzar información con las demás áreas, ¿no? Es muy importante. Entonces, una vez que tenemos el equipo HACCP, que básicamente va a ser el encargado de establecer las pautas de implementación del HACCP y de velar posteriormente en lo que se convertiría posteriormente en el círculo de calidad, de velar por el funcionamiento de este sistema HACCP. Tenemos el equipo y tenemos ahora la necesidad de describir el producto, pero no de describirlo solamente desde nuestra percepción, sino, digamos, más a detalle a través de especificaciones técnicas, que no son otra cosa, pues, que los parámetros de calidad que va a cumplir este producto, ¿no? De calidad y de inocuidad, ¿ok? Para hacer la precisión. Sabemos que cuando decimos calidad también estamos hablando de parámetros de inocuidad, pero la verdad es que es bueno hacer la precisión para que quede claro, ¿no? Recordemos que el HACCP es fundamentalmente un sistema que nos va a permitir prevenir la contaminación del alimento y prevenir que el alimento vaya a hacer daño. Pero tiene un corte de calidad también. No es solamente que no haga daño, sino que también permita, pues, que este producto cumpla con especificaciones técnicas. Y cuando hablo de especificaciones técnicas, estoy diciendo los parámetros que debe cumplir para satisfacer, nuevamente se fueron las diapositivas. Eh, a ver, por favor, alguien del equipo que pueda proyectar, porque Sí, estamos... profesor, disculpe, mi compañero estaba proyectando diapositivas que no eran. Disculpe, ahora lo proyecto. Sí, pues, pero no me pueden estar cortando así, ¿ok? En todo caso, avisa. Disculpe, sí, profesor, disculpe. Bien, entonces, en cuanto al producto, esas especificaciones técnicas tienen que ser los parámetros de calidad con los que debe cumplir el producto para poder satisfacer a quién, a el cliente, obviamente, a la empresa misma, es decir, cuánta calidad puede ofrecer para el cliente, y el cliente obviamente lo que está diciendo es cuánta calidad es la que está dispuesto a pagar. Y por otro lado, satisfacer también los requisitos de ley, la normativa vigente, que por lo general con los productos procesados está regulado por DIGES. ¿Ok? Entonces describimos todos esos parámetros y luego identificamos también el uso que le va a dar el usuario. O sea, ya no necesariamente el cliente, sino el usuario, quien va a ser el destinatario final del producto. Y cuando hablamos de uso, estamos hablando de cómo se va a ingerir, cómo se va a consumir, de qué forma se va a manipular, etcétera, ¿no? Todo eso tiene que estar, por más que parezca obvio, al 100% detallado, para que se pueda entender así. Bueno, el ejemplo que nos ponen a nosotros es como si alguien que no viviera en el planeta o que nunca ha consumido un producto de este tipo leyendo esto pueda entender cómo es que se va a usar, cómo es que lo puede consumir. ¿De acuerdo? Ahora pasa a la siguiente diapositiva, por favor, donde está el paso 4. ¿Sí? Entonces recordamos, tenemos nuestro equipo HACCP ya formado, hacemos un detalle de las especificaciones técnicas del producto y luego también detallamos cómo se va a usar y consumir el producto. Una vez que tenemos todo eso, establecemos nuestra línea de producción, nuestro flujograma.
¿sí? Necesitamos saber cuáles van a ser esas operaciones unitarias secuenciadas, ordenadas, sincronizadas, que se van a tener que realizar para completar el proceso de elaboración del producto. En este caso puede ser algún embutido, por ejemplo, ¿no? Debemos recordar siempre, siempre, que cuando hablamos de industria alimentaria, la primera operación de la industria alimentaria siempre es la recepción, ¿ok? Operaciones previas, ¿sí? De repente que tienen que ver con acopio y eso, no es necesariamente dentro de planta ya, ¿no? Y no es necesariamente tampoco dentro de un flujograma digamos, competencia de ustedes. Sí puede haber flujogramas que complementan antes y después a este flujograma de procesamiento, pero que reciben ya otros nombres dependiendo pues de las operaciones de la empresa en general, ya no solamente en la parte productiva, sino pues de repente una parte de acopio, otra parte de logística, distribución y almacenamiento. Ok, siempre hay que tener en cuenta de que cuando hablamos de producción, de procesamiento, estamos hablando de que estamos empezando en recepción. Ok, tengamos claro eso, por favor. Muy bien, recepcionamos la materia prima. Sí, y empezamos a transformarla, obviamente, en algún embutido o alguna carne molida, etcétera, lo que nosotros estemos procesando. Pero para eso nosotros seguimos una serie de operaciones unitarias. Estas operaciones unitarias las ordenamos en un flujograma y lo definimos al detalle. ¿Sí? Lo definimos al detalle. ¿Y qué quiere decir definir al detalle? No solamente poner los cuadraditos a los que ustedes están acostumbrados, sino también a los costados poner los parámetros de operación de cada una de esas operaciones, de cada uno de esos cuadraditos. ¿Sí? Por ejemplo, en recepción, si en recepción vas a hacer alguna operación de repente de pesado, ok, tienes que poner ahí cuánto debe pesar o hasta cuánto puedes recepcionar en peso, ¿no? O si vas a hacer alguna medición de grados Brix, ok, con cuántos Brix debe entrar la materia prima. O si vas a manipular carne, pues quieres medir la capacidad de retención de agua de la carne, ok, ahí haces el análisis y tiene que estar parametrado a los costados del cuadrito para que tu flujograma sea claro. ¿Ok? Y una vez que tienes definido todo ese flujograma, recién te vas al lugar de proceso, te vas a donde se está procesando para que paso por paso, operación tras operación, confirmes que lo que tú has puesto en el papel es real, es verdadero, es lo que se hace y que no hay distorsión, ¿ok? Entonces, para el paso 5 se tiene que hacer una corrida de producción. ¿Ok? Eso hay que tenerlo claro. ¿Listo? Luego, en el paso 6 identificamos y analizamos el peligro o los peligros. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos una lista de todos los peligros que podrían haber. ¿En dónde? ¿De dónde sacamos estos peligros? ¿De la calle? No, son peligros que están dentro de nuestra planta, específicamente dentro de nuestra sala de proceso, específicamente dentro de nuestra línea de producción. Entonces, para nosotros identificar en dónde están esos peligros o cuáles son esos peligros que necesitamos tener el diagrama de flujo. Entonces, ¿en dónde vamos a hacer la identificación de los peligros? Sí, ya hemos verificado el diagrama de flujo in situ. Ok, ese diagrama de flujo que ya está verificado, empezamos a estudiar los peligros, ¿no? Para eso podemos hacerlo de manera preliminar también en papel, ¿sí? O obviamente de repente con alguna herramienta informática, y luego ir a contrastarlo a campo, como se dice, o en este caso a planta, ¿no? Bien, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, una vez que ya nosotros hemos
prácticamente identificado absolutamente todos los posibles peligros que podrían existir, recién ahí de todos esos peligros empezamos a identificar cuáles de esos son críticos. ¿Sí? ¿Cuáles de esos peligros son críticos y en qué operaciones está? ¿Sí? ¿En qué parte del proceso se encuentra? ¿Sí? Entonces, en el paso 7 recién nosotros aplicamos nuestro árbol de decisión. Por favor, ponme la diapositiva del árbol de decisión. Ok, entonces, cada una de las operaciones de su flujograma, ustedes la van a someter a estas 4 preguntas si es que fuera necesario. ¿Sí? Por ejemplo, en recepción, ¿sí? La recepción de la carne que ustedes están haciendo, por ejemplo. Ustedes pregúntense, en esa operación, en ese flujograma que ustedes ya definieron, ¿han establecido alguna medida preventiva de control? ¿Sí? O sea, ¿existen medidas preventivas de control en esa operación de recepción? Si la respuesta es sí, pasan a la segunda pregunta, ¿ok? Pero si la respuesta es no, tienen 2 posibles respuestas, ¿ok? Si la respuesta es no, perdón, ¿es necesario el control en esta fase para asegurar la inocuidad? Teniendo en cuenta de que nos estamos centrando en un producto cárnico, antes que la misma calidad debemos priorizar la inocuidad, ¿ok? Entonces, si en recepción de la carne, por ejemplo, decimos que no tenemos medidas preventivas de control, debemos preguntar si es necesario tener medidas preventivas de control. Probablemente sí sean necesarias. Si la respuesta es sí que son necesarias, deben modificar la fase del proceso o del producto. Es decir, deben modificar la recepción. Pero si nos dijera que no es necesario, entonces simplemente decimos no y paramos ahí el análisis con esa operación porque la operación de recepción porque no es un punto crítico de control. Ahora, ¿qué pasaría si después de hacer la primera pregunta de recepción, por ejemplo, ¿no? Decimos que sí se necesitan medidas preventivas de control? Como muy probable sí se necesiten, ¿no? Pasamos a la segunda pregunta. Dice, ¿ha sido específicamente concebida la fase para eliminar o reducir algún nivel aceptable la probabilidad que se produzca un peligro? Para eso debemos tener definidos cuáles son los peligros que se producen en recepción, ¿cierto? Entonces pueden haber muchos peligros, pero ha sido diseñado para eliminar o reducir probablemente, vamos a hablar de contaminación. ¿La recepción es para reducir contaminación? La respuesta es que no, ¿cierto? Entonces, si la respuesta es no, pasamos a la tercera pregunta, ¿sí? Pero si la respuesta es sí, o sea que esa operación sí es diseñada para eliminar peligros, como por ejemplo podría ser en una operación de pasteurización, entonces alto, eso sí es un punto crítico, ¿de acuerdo? Eso sí es un punto crítico. Pero si la respuesta es de que la operación, por ejemplo, de recepción, no está diseñada para eliminar contaminación, por ejemplo, la respuesta es no. Entonces pasamos a la tercera pregunta. Dice, ¿podría producirse una contaminación con peligros identificados en niveles superiores a los aceptables o podrán aumentar hasta niveles inaceptables en carne? Totalmente, porque si el ambiente está sucio, ¿sí? Se contamina la carne y ya no hay forma de que la descontamines ahí. La recepción es crítica en los productos cárnicos. ¿Ok? Entonces, aquí probablemente podemos poner que sí se puede producir una contaminación en esa recepción. Pero si nosotros dijéramos que no, no es un punto crítico y paramos ahí. Pero vamos a asumir que la respuesta es sí. ¿Ok? Si la respuesta es sí, pasamos a la pregunta 4, que es,
¿Se eliminarán los peligros identificados o se reducirá a un nivel aceptable la probabilidad de que se produzca en una fase posterior? En el caso de la carne, si se contamina la carne, el deterioro es tan rápido que basta minutos nada más para que empiece a deteriorarse, ¿no? Entonces, si no se van a eliminar posteriormente porque se contamina y empiezan a deteriorar la carne, entonces sí es un punto crítico de control. O, por ejemplo, se contamina con Clostridium y ustedes van a hacer un producto cárnico no esterilizado, solamente pasteurizado. Entonces, es sumamente peligroso, ¿ok? Sí es un punto crítico entonces. Si la respuesta es no, sí es un punto crítico. Pero si la respuesta es sí, es decir, que posteriormente tenemos 2 o 3 operaciones, como podría ser, por ejemplo, el caso de recepción y posteriormente esterilización. Si hablamos de esterilización, pues ahí no tenemos riesgo, ¿no? No hay un peligro ya inminente porque las condiciones que ofrece la esterilización pues van a acabar con cualquier contaminante. Entonces ahí diremos si se van a eliminar posteriormente, por eso no es un punto crítico. Entonces de esa manera nosotros construimos nuestro árbol de decisión. Cada una de las operaciones, jóvenes, cada una de las operaciones, cuando les digo operaciones me estoy refiriendo a operaciones unitarias, que no son otra cosa que cada uno de estos cuadraditos que se ven dentro de un flujograma. Un flujograma de procesos está conformado por operaciones unitarias, ¿sí? Operaciones unitarias. Entonces, cada una de estas operaciones unitarias debe pasar por este filtro de árbol de decisiones, ¿sí? ¿Y quién es el que toma la decisión de si las respuestas son sí o si son no? Pues el equipo HACCP, ¿no? El equipo HACCP es el que toma esas decisiones. Entonces, una vez que hacen todo eso, vuelve por favor a la diapositiva en donde estaban los pasos, específicamente este paso número 7. Ok, entonces una vez que ya definiste cuáles son puntos críticos de control, tú estás diciéndome prácticamente cuando identificas un punto crítico de control que has identificado algo en una determinada operación que requiere un exceso de monitoreo y control. ¿Ok? Por ejemplo, en el tema de la pasteurización, nuevamente lo menciono porque los tratamientos térmicos por lo general son puntos críticos de control. ¿Ok? La pasteurización, por ejemplo. ¿Para qué está diseñado? Para reducir al mínimo la carga microbiológica. ¿Ok? Entonces, si tú me dices que es un punto crítico la pasteurización, entonces yo te diré, ok, ¿qué hay que observar aquí? Ustedes me dirán probablemente que el producto alcance una determinada temperatura. Es decir, ahí me hablan ustedes ya del parámetro, ¿cierto? Del parámetro de control. Entonces, si hablamos de que la pasteurización es un punto crítico, ¿qué debemos observar aquí? La temperatura. ¿Qué debe tener la temperatura? Debe ser mayor a 75 grados por tantos segundos o minutos, ¿ok? Dependiendo pues de las condiciones de operación de cada proceso. No para todos es igual la pasteurización, por si acaso. Entonces, si ya dijimos que debe ser superior a 75 grados, ya tengo mi límite inferior, ¿sí? En el paso 8. Porque ya sé que no puedo no puedo tener una temperatura menor a 75 grados. Entonces, mi límite inferior es 75 grados. Y por ejemplo, en el caso de los lácteos, no debemos excedernos de 95 grados, porque si no, corremos el riesgo de desnaturalizar las proteínas de la leche, ¿no? Y en el caso de los productos cárnicos, por lo general también como son proteínas, pues podemos hacer, digamos, una desaparición momentánea de los microorganismos, pero hacer muy susceptible el producto que se vuelva a contaminar en el futuro.
¿no? Entonces, trabajar, por ejemplo, con un límite superior de 95 grados en cuanto a temperatura. ¿Ok? Esos son nuestros límites críticos. Pero hay algunos casos, por ejemplo, en donde tú no sabes cuáles son los límites críticos. No te dice la norma, no te dice el cliente, tienes que fijarlos tú. Entonces, ahí hay algunas formas, algunos métodos estadísticos para que tú encuentres esos límites superiores e inferiores en los cuales tú debes trabajar, ¿ok? De esto, en la tercera unidad, yo voy a preparar una clase específicamente del paso 8 para que ustedes lo tengan claro, ¿ok? Pero bien, tomando en consideración eso, estableciste tus límites, es decir, ya sabes, esta temperatura debe moverse en diferentes rangos. Nunca te va a dar la misma temperatura cuando lo estás midiendo, ¿no? Por ahí, si las condiciones de operación que tú fijas, por ejemplo, si tienes límite superior 95 y límite inferior 75, ponte que digas, ya, yo voy a trabajar a 85 grados. ¿Ya? Perfecto. O a 80 grados. ¿Ya? Perfecto. ¿No? Entonces, estás a 85 grados, pero cuando tú vas a medir la temperatura cada cierto tiempo, o simplemente tienes pues un sistema automatizado, o tienes ahí un panel que te está avisando de qué temperatura está marcando el proceso, cada cierto tiempo vas generando observaciones de eso para garantizar de que la temperatura se mantenga dentro de esos límites. Pero cuando tú veas las observaciones, te vas a dar cuenta de que no todos te dan 85. Algunos te dan 84, otros te dan 86, otros te dan 89, otros te dan 82, etc. Pero ahí vas trabajando, ¿ok? A esa temperatura, dentro de esos límites, ¿de acuerdo? Entonces, el paso 9 es justamente establecer un procedimiento de vigilancia. Ya tienes los límites, determinas tus condiciones de operación, pero tienes que vigilar que esa operación que para ti es crítica no se salga de los límites, pues. Porque si se sale, no te sirve de nada que hayas hecho un buen hazard. Ya se salió, ya pusiste en riesgo todo tu proceso. La idea es de que no ocurra eso. Entonces, estableces una estrategia dependiendo del parámetro para poder vigilar esto, ¿no? Como les decía, lo tradicional es que se haga por simple inspección de los inspectores de calidad, ¿no? O los controladores de calidad. Pero también, pues, la tendencia, y eso deben saberlo ustedes, es que ese puesto, pues, se elimine y que sea reemplazado por paneles, ¿no? Paneles o sensores de temperatura, etcétera. Tender hacia lo automatizado es lo que viene en adelante. Entonces ya no será necesario un personal para que esté tomando muestras a cada rato. La máquina lo puede hacer. Lo que se necesitará ahora es personal para que pueda interpretar esos datos y sepa tomar decisiones. Eso es otra cosa. ¿Ok? Entonces, pasamos al paso 10, por favor. Ok, entonces, establecimos nuestro plan de vigilancia y vamos a asumir que estamos monitoreando efectivamente y de un momento a otro vemos que una de nuestras observaciones se dispara, ¿no? Sale de los límites. Entonces, debemos ir a ver qué está ocurriendo en el proceso. Puede ser que sea, ahí debemos decidir, pues puede ser que sea una mala toma de dato, puede ser que sea de repente un descalibrado de algún equipo, o puede ser que sea que el proceso está saliendo de los límites efectivamente, pues, ¿no? Entonces, ahí el controlador de calidad debe seguir un protocolo de adopción de medidas correctivas. Es decir, debe reportar el problema, pero no puede esperar hasta que le respondan para poder tomar una decisión. Debe reaccionar rápido, ¿sí? Para corregir el problema. Entonces se establecen estas medidas correctivas, pues, ¿no? Para evitar que el problema se siga propagando,
A veces se tiene que parar la línea para hacer reajustes, o a veces lo que se tiene que hacer es validar de repente la temperatura, por ejemplo, con otro termómetro para ver si es que efectivamente es un error de medición. Bueno, la expertise ahí del controlador es muy importante, ¿ok? Eso es en cuanto a las medidas correctivas. Pero también algo muy importante, sumamente importante, es que de manera integral todo el plan HACCP y específicamente los puntos críticos de control deben ir monitoreándose y verificándose en todo momento. Y esto está sujeto a mejoras. No es un documento estático, ¿sí? Todo puede mejorar, todo puede hacerse más específico, ¿sí? Entonces, verificar el plan HACCP, ¿sí? Es muy importante para poder garantizar la mejora continua del proceso. Y una vez que tenemos todo eso ya implementado, necesitamos un registro, un sistema de registro que nos permita documentar todo lo que estamos haciendo para poder tener la famosa trazabilidad, pues, ¿no? Del proceso. Es importante. Antes se utilizaba, pues, la formatería, ¿no? Llenar muchos formatos por parte de los inspectores operarios. En algunas empresas todavía se sigue siendo así, pero bueno, al menos las últimas que he podido visitar, sí, y con las que he estado por ahí cerrando algunos contratos de capacitación, etcétera, me he dado cuenta de que ya han adoptado pues el sistema, lo que se llama PMIS, ¿no? Los sistemas informáticos de gestión de las operaciones y proyectos, ¿no? Entonces, ya todo se hace de manera virtual, no tienes ya un almacén lleno de papeles, sino que más bien tienes la nube, ¿no? Tienes una nube en internet que te permite pues tener disponibilidad de toda la documentación de tu proceso en tiempo real, sin correr el riesgo pues de que se te pierda, etcétera, ¿no? De X maneras. Y luego viene una diapositiva que es el tablero de control, ¿sí? El tablero de control, por favor, pueden colocarlo. Ok, sí, cada una de tus operaciones para ustedes tener una forma, eh, digamos, más eficiente de poder gestionar su plan HACCP, la deben colocar pues en un cuadrito de este tipo, ¿no? En donde esté pues la etapa o el paso del proceso, o lo que yo llamo operación unitaria, porque ese es el término realmente, ¿no? Ahí están todas las operaciones unitarias, todos los peligros que hay en cada una de las operaciones unitarias, pues las medidas de control que se pueden establecer. Estoy hablando de todas las operaciones unitarias, ¿ah? No estoy hablando solamente de los puntos críticos de control. Sin embargo, si solamente son puntos de observación o son puntos de control, pero no son puntos críticos, digamos que eso puede estar en un cuadro aparte. Debe haber un controlador o debe haber un responsable de controlar específicamente mediante este tablero los puntos críticos de control, ¿ok? Los puntos críticos de control. Entonces, si ustedes observan, por ejemplo, en este tablero la pasteurización, dice que en este proceso, en pasteurización, el peligro es que haya supervivencia de patógenos, es decir, que la pasteurización no sea completa, ¿no? ¿Y eso por qué podría ocurrir? Por, obviamente, problemas en la temperatura, ¿no? Entonces, por eso establecemos los límites, ¿ok? Nos vamos al P3, dice límite crítico. Temperatura máxima 65, temperatura mínima 63. ¿Qué producto será? No sé. Esta pasteurización está muy extraña porque son temperaturas muy bajas, ¿no? Yo a esta temperatura le llamo termización, no es una pasteurización completa esto, porque hay supervivencia, ¿no? Pero miren ustedes el tiempo que le dan, pues, ¿no? 35, de 30 a 35 minutos, es bastante el tiempo, ¿no? Entonces probablemente estemos hablando de una pasteurización eh,
prolongada para poder, digamos, evitar que haya un deterioro de alguna vitamina, ¿no? O de algún compuesto termolábil. Puede darse, ¿no? Tampoco es que no todos los procesos son iguales. Yo les hablo de lo que la gran mayoría de pasteurizaciones es, pero si hay alguna empresa que trabaja con estos parámetros, debe seguramente responder a investigación que ha realizado, ¿no? Entonces dice que para evitar este peligro, la medida de control sería control efectivo y eficiente del tiempo y la temperatura durante toda la etapa de pasteurización, además de la calibración y mantenimiento preventivo de los equipos, específicamente termómetros, y la capacitación de los operarios sobre POEs y BPMs, ¿no? Para evitar que haya más contaminación de la que está presente en el producto. Entonces, ahí ya tenemos pues una estrategia, ¿no? Ahora, para el monitoreo, que es básicamente la toma de datos o la famosa inspección, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué vamos a monitorear? Tiempo y temperatura. ¿Cómo? Realizando monitoreo discontinuo de la temperatura. Quiere decir que cada cierto tiempo vamos a ir midiendo la temperatura. ¿Cuándo? Cada 3 minutos durante los 30 a 35 minutos que demora la etapa de pasteurización. Cada 3 minutos ves la temperatura. ¿Dónde? En la tina quesera. Ah, ok, esto es un queso entonces. ¿Sí? Extraño realmente estos parámetros para un queso, ¿ah? ¿No? ¿Dónde? En la tina quesera del área de procesos. ¿Quién? Operario en operarios 02, dice, encargado del proceso de elaboración del producto. ¿Ok? Entonces ahí están las responsabilidades y lo que se va a hacer. Ahora, si hubiera alguna salida del proceso, debemos aplicar una acción correctiva. ¿Sí? ¿Cuál es? Inmediata, es decir, en el tiempo se debe aplicar de inmediato y debe ser preventiva. Realizar la medición de la temperatura de la materia y verificar el alcance de la temperatura de 65 grados durante 30 a 35 minutos, ¿no? Entonces, la acción correctiva que van a tomar es básicamente regresar el producto a que cumpla con esos parámetros. Si se manda a 65, bajas la temperatura. Perdón, si se manda a 70, bajas la temperatura a 65. Si el tiempo que habías calculado solamente es de 15 minutos, ok, completas los 30 minutos. A eso se está refiriendo. Luego dice, verificación quién y cuándo. ¿Quién va a verificar que este operario haga ese trabajo? El supervisor de planta, y va a haber una acta de verificación de conformidad diaria, ¿no? Y obviamente en los registros esto se va a documentar con el código ER HACCP 02, correspondiente pues al operario 02. Muy bien, eso es lo que se hace en un tablero de control HACCP. Y básicamente eso es de lo que se trata, ¿no? De lo que se trata esta sesión. Quisiera, por favor, que con la explicación que les acabo de dar, si hubiera alguna pregunta, me digan con toda confianza, por favor, para poder orientarlos. Por mi parte, no, profesor. Gracias. Ok, muy bien, Gerly. ¿Qué dicen los demás? Ok, parece que no hay preguntas. Muy bien. Entonces, considero de que la información que les he dado, que es básicamente ejemplificar lo que ha expuesto el grupo, más la información que está en las diapositivas, es suficiente para poder cumplir con los objetivos de esta sesión. ¿De acuerdo? Recordarles, por favor, que la siguiente semana, correspondiente a la semana 11, ya ustedes saben que tienen su evaluación. ¿Sí? Tienen su evaluación. Les pido de la manera más atenta de que estudien porque hay varios que pese a la recuperación que se tomó de control de calidad, no han salido bien. ¿Ok? Entonces, por favor, estudien, jóvenes. Sí, estamos profundizando un poco más de contenidos. Voy a limitar los contenidos a lo que se ha trabajado solo en esta unidad. No va a venir nada de la primera unidad. ¿Ok?
Entonces, por favor, tienen estos 4 temas para poder estudiarlos. ¿Sí? Las diapositivas ahí están en el grupo. La grabación de esta sesión a más tardar el día sábado debe estar ya en el canal de YouTube. Y pues con eso estaríamos completando esta eh, 10ª semana. La siguiente semana estaríamos completando ya la segunda unidad y pasaríamos a el último tramo del curso, ¿no? Muy bien, jóvenes. Muchísimas gracias por su atención. Eh, Espero que haya quedado claro. Igual si tuvieran alguna pregunta, por favor, tenemos tiempo antes del examen. En cuanto vayan estudiando, si les surgiera alguna pregunta, eh, les voy a pedir que, bueno, yo estoy ahorita un poco ajustado con los tiempos, pero les voy a pedir que si tuvieran alguna consulta, por favor, me dejen un audio a través del WhatsApp. Yo les voy a contestar así sea en la madrugada, porque a veces me estoy, digamos, desocupando recién a esa hora. Entonces, pero no se queden con la duda, por favor, ¿sí? La idea es poder aportar. Muy bien, jóvenes, muchísimas gracias. Cuídense bastante y que Dios los bendiga. Hasta luego. Ya, Hasta luego, profesor, profesor, gracias. gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Profesor.